Bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Antes de nada, pues bueno, gracias a todos por asistir a este webinar. Bienvenidos al webinar de Open Banking que haremos el día de hoy, que es una guía para implementar una arquitectura de Open Banking preparada para el futuro, que junto a nuestros socios y amigos de WSOS presentaremos el día de hoy. Primeramente, os quiero presentar a Marcio Meneses. Marcio Meneses es el Lead Solution Engineer de WS2 para Latinoamérica y será el responsable de guiarnos a lo largo de este webinar. WS2, para los que no conozcáis, es el proveedor de integración de código abierto número 1 del mundo, lo que ayuda a las organizaciones impulsadas digitalmente a volverse ágiles para la integración. A modo de datos, podría decir que 100 de las marcas líderes del mercado hoy en día ejecutan más de 10.000 millones de transacciones anualmente utilizando las tecnologías de WSO2. Y bueno, yo soy Lucas Bengoechea, el director comercial de Chagray Consulting para México. Chagray Consulting es una consultora de transformación digital especializada en integración, gestión de APIs y gestión de identidades. Y desde nuestros inicios en 2013, pues estamos dedicados a la implementación y gestión de soluciones utilizando exclusivamente las tecnologías de WSO2, de las cuales somos Gold Partners. Y bueno, una vez hecho las presentaciones, pues vamos a entrar un poquito en materia. A modo de introducción, como ya saben, pues en la economía digital y global de hoy, las innovaciones se suceden a un ritmo récord y los mercados pueden cambiar en un día. Las empresas e instituciones necesitan evolucionar y responder constantemente, de manera rápida y competente, para prosperar en este entorno cambiante. WS2 permite alcanzar la agilidad e innovación que se necesita para competir en estos mercados disruptivos de hoy en día. Entonces, ¿qué buscan ustedes como instituciones financieras? Pues muy sencillo. Buscan soluciones abiertas que sean integrales, pero fáciles de usar. Y con WS2 Open Banking, que es una solución diseñada específicamente que combina la experiencia reglamentaria con las tecnologías de Open Banking para satisfacer rápidamente el cumplimiento de la normativa. WS2 Open Banking tiene una arquitectura de componentes que permite a los bancos elegir e integrar soluciones de tecnología específicos para satisfacer necesidades únicas. Y dado que la solución de WS2 se basa en una plataforma unificada, impulsa a las entidades a obtener esta agilidad de integración para cualquier iniciativa digital más allá de la normativa. Y bueno, y después de esta pequeña introducción, le voy a dar paso a mi colega Marcio Meneses. Cualquier duda, consulta, pregunta que tengáis, os he dejado activado el Questions and Answers. Podéis ir ahí contestando, haciéndome las preguntas y al final daremos un espacio de 15 minutos para contestaros a todas vuestras preguntas y dudas que tengáis. ¿Vale? Marcio, te doy paso. Perfecto. Gracias, Lucas. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, entonces, buenos días a todos. Y como dice Lucas, soy Marcio Menezes, soy de Brasil y soy parte del equipo de arquitectura de soluciones en WSO2, que es un proveedor de tecnología mundial y más específicamente tecnologías de integración de sistemas, gestión de APIs y gestión de identidades y accesos también. Que son las tecnologías bases, los commodities, ¿sí? Para implementar una plataforma de Open Banking desde un punto de vista tecnológico. Y entonces la idea hoy es tener una charla acerca de Open Banking. Y yo como parte de este equipo he estado trabajando muy de cerca con clientes en esta industria financiera. Entonces la idea es compartir un poco de las experiencias, transmitir un poco de mi visión y en paralelo muestro las capacidades que ofrece WSO2 como producto, como plataforma y como asesoría también para alcanzar los requerimientos de cumplimiento de la normativa de convenio. ¿Okay? Y un poco de la estructura del contenido que tenemos para hoy.
empezaremos abordando los estándares globales y las iniciativas en todo el mundo y las razones que están, de hecho, impulsando estas iniciativas de Open Banking. Y luego veremos la arquitectura de referencia que está siendo adoptada en otros países. Y en este punto vamos a cubrir la plataforma de Open Banking de WSO2 y explicar cómo se está adaptando a los diferentes países. Y después lo que sería una ruta típica de un proyecto de Open Banking, y esto basado en experiencias de implementación de WSO2, y va a compartir algunas lecciones aprendidas. Y al final lo que hay más allá de Open Banking, más allá de la normativa de Open Banking, o sea, cómo utilizar la plataforma y los cambios culturales que fueran necesarios para sacar más provecho de las oportunidades, ¿vale? Entonces, empezando con las tendencias globales, veamos cuáles son las tendencias globales que tenemos y lo que está sucediendo en todo el mundo. De hecho, hay numerosos proyectos e iniciativas que están sucediendo. Y uno de los principales casos de uso sería compartir su historial financiero con otras partes mediante su consentimiento. Y en pocas palabras, tú como un cliente de un banco, tu historial financiero que mantiene el banco te pertenece y no a los bancos. Entonces tú puedes compartirlo a través de las APIs con otras partes, con otros bancos, con otras fintechs. Y los bancos tendrán que tener la capacidad de exponer estas informaciones a través de las APIs. Entonces, esto es un movimiento que comenzó en Europa. Tenemos el Open Banking Reino Unido, que es uno de los movimientos, uno de los pioneros en este movimiento. Tenemos la iniciativa PSD2 de la Unión Europea. Tenemos la iniciativa Finance as a Service de Singapur, también llamada Smart Nation Singapura. Tenemos el Consumer Data Rights, o CDR, de Australia, que cubre no solo los datos financieros, sino también de otras industrias como las empresas de telecomunicaciones y la energía. Tenemos el movimiento Payments NZ de Nueva Zelanda, que es una plataforma de colaboración de pagos y legislación en torno a esto. Y luego vemos el Open Banking Foundation impulsando algunas de las iniciativas de Open Banking en Nigeria, Canadá. Y tenemos a México y Brasil, que son una de las últimas iniciativas que han comenzado, el FinTech Law, la Ley de FinTech de México, que está impulsada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco Central de México. Y en términos prácticos significa para los bancos mexicanos que esto brinda la oportunidad de combinar la innovación tecnológica y la flexibilidad de los modelos de una fintech, por ejemplo, para crear una mejor experiencia para el usuario final y lo que en consecuencia va a crear demanda de más productos y más servicios. Y asimismo aquí en Brasil, la regulación de Open Banking se publicó hace aproximadamente un año, en mayo de 2020, y comenzó con un plan muy agresivo de implementación en el año de 2020, pero con la pandemia se retrasó un poco estos planes, pero hasta este momento Brasil ya tiene la primera fase ya implementada de 4 fases. Y la previsión es de las otras fases es a finales de este año, 2021. Entonces, además de estas iniciativas, tenemos otras por América del Sur, Medio Oriente, Rusia, así que están surgiendo muchas iniciativas en todo el mundo y la mayoría de ellas están impulsadas por el gobierno, o sea, por un órgano regulador como el Banco Central,
pero hay también algunas de ellas impulsadas por el mercado privado, como en los Estados Unidos y China. ¿Y cuáles son los conductores, o sea, los principales motivos que impulsan el Open Banking? Y de hecho hay más de uno. Y el primer que mencionaría sería impulsar una competencia más justa y, en consecuencia, reducir la cantidad de obstáculos para que nuevos usuarios ingresen al mercado. ¿Sí? Entonces, si tomamos a México como ejemplo, casi 40% de la población no tiene cuentas bancarias, o sea, son no bancarizados. Entonces, hay un gran mercado de servicios financieros que aún puede explotarse. Y también es una gran oportunidad para incrementar la colaboración entre las partes mediante, mediante la implementación de estándares, de APIs estandarizadas, que van a brindar una mejor experiencia para el consumidor final. Entonces, estos son los impulsores básicos que vemos detrás de una iniciativa de Open Banking, ya sea que provenga del gobierno o impulsado por el mercado. Y respecto a las arquitecturas de referencia, vamos a analizar algunas de ellas que se derivaron de proyectos de Open Banking con los que WSO2 ha colaborado en todo el mundo y hablar de algunos aspectos importantes entre las diferentes arquitecturas. Y uno de los aspectos importantes es que cuando se trata de proyectos de Open Banking, tenemos que observar lo que llamamos nivel de madurez de la transformación digital del banco o de la institución financiera, como quiera. Porque esto ayuda a determinar cuáles son los principales desafíos que encontraremos, cuáles son las capacidades que tendremos que construir o las capacidades que podemos reutilizar. Y esto seguro que va a impactar la arquitectura final. Entonces, uno de los primeros aspectos sería la madurez del negocio, o sea, la historia, las características del banco. Por ejemplo, si es un conglomerado o si es un banco individual, cuánto tiempo lleva funcionando el negocio, o sea, si es un banco centenario, seguro que encontraremos más obstáculos que un Challenger Bank, que tiene un parque tecnológico más actual. En segundo lugar, la madurez del liderazgo técnico también es un aspecto que influye bastante. Los sistemas que han sido adquiridos en el camino y qué tan maduros son y qué tan flexibles son para adaptarse a los nuevos requisitos. Y además está la calidad de los datos que se han recopilado durante su existencia. Y por último, pero no menos importante, sería la comprensión sobre el cumplimiento, la normativa, ¿sí? Y no solo de la especificación de su país, de su territorio, sino de las tendencias de cambio que están relacionadas con Open Banking en todo el mundo. Entonces, estos niveles de madurez definen la arquitectura final de un proyecto de Open Banking. ¿Okay? Entonces, como un ejemplo de lo que estamos hablando y también basado en las experiencias de WSO2 con proyectos de Open Banking, esto es lo que definiría a una institución que generalmente realizan proyectos como de Open Banking con mayor facilidad. Y, por supuesto, esta no es la realidad para la gran mayoría, pero podemos tomarla como una referencia. Y veremos que estas compañías tienen equipos de desarrollo de productos ágiles, independientes y que son liderados por ingenieros full stack, o al menos han empezado a pasar este modelo de squads, de equipos independientes. Veremos que se organizan en centros de excelencia y especialmente hay un centro de excelencia de APIs que es liderado por un arquitecto experimentado. Hay un buen gerente de compliance, gerente de cumplimiento que tiene conocimiento sobre
acerca de los estándares de especificación, y no solo de los estándares de banking, sino también de los demás servicios bancarios. Son una gente muy enfocada en la ciencia de datos, han invertido en ciencia de datos y tienen un arquitecto de datos, un equipo de arquitectura de datos dedicado a esta disciplina. Tienen una cultura de una startup, tienen un puesto llamado gerente de innovación, que busca desarrollar nuevos proyectos innovadores. Igual hay un gerente de productos influyente y analistas de negocios que construyen un ecosistema de socios, de desarrolladores y otros bancos en torno a su plataforma, en torno a sus capacidades de banking. Y en resumen, hay un fuerte enfoque en la agilidad, y son compañías que están centradas en el consumidor y modelos de negocio innovadores. Y más adelante vamos a comentar que nosotros también provee servicio de asesoría para lograr con estos cambios culturales. ¿Okay? Pero además de los temas operativos y los cambios culturales que son necesarios, estos son los componentes tecnológicos que forman una arquitectura típica para cumplir con los requerimientos de banking, con los requerimientos de la normativa y cumplir con escala. ¿Sí? Entonces, se necesita un gateway de APIs, que puede ser un gateway centralizado o descentralizado, basado en tecnologías de microgateways independientes. Se necesita un portal para desarrolladores y entornos de sandbox que ofrece funciones de autoservicio para que el ecosistema pueda encontrar y probar y suscribirse a sus APIs. Se necesita capacidades de analytics, API Analytics, por ejemplo, para la cantidad de peticiones y otras métricas de utilización. Es importante tener capacidades de monetización, esto para poder, por ejemplo, convertir algunas APIs en cuentas de ingreso, en nuevos canales de ingreso, por ejemplo. Forzosamente necesitas de capacidades de gestión de identidad y acceso completo. Y con completo me refiero a capacidades de gestión del consentimiento de los usuarios finales para compartir sus datos, como comenté, y autenticación fuerte de los clientes, o sea, múltiples factores de autenticación. Capacidades para registrar automáticamente nuevos participantes en el ecosistema, o sea, otros bancos, otras fintechs que van a acceder a su plataforma para solicitando el compartimiento de informaciones. Y todo eso se necesita también con la capacidad de generar informes de seguridad y de uso para el órgano regulador. Entonces, el Banco Central solicita algunas informaciones de seguridad, de uso y de métricas de utilización de la plataforma. Entonces, la plataforma hay que tener esta capacidad de generar estas informaciones. ¿Okay? Y claro, por último, pero no menos importante, es necesario tener capacidad de integración con sus sistemas de core banking, sus sistemas de banca digital, sistemas de pagos, sistemas de registros de fraudes, auditorías de disputas, para poder exponer estas informaciones a través de las APIs. Entonces, esa es una plataforma típica de Open Banking, debe abordar todos estos aspectos. Y dicho esto, hablamos de lo que serían las tecnologías que son los principales pilares, fundamentos de la oferta de Open Banking de WSO2. Por cierto, WSO2 se posiciona como una plataforma de integración completa y que está formada por 3 pilares de tecnología que son la base para la solución de Open Banking. Y sus capacidades fueron ampliadas para cumplir con todos los requerimientos de Open Banking. Entonces, tenemos el primer pilar,
y sería el pilar de API Management, que es la frontera. Hay un producto llamado API Manager, que es la frontera, se ocupa de toda la parte de exposición y gestión de APIs, gestiona todo el ciclo de vida de las APIs, desde su diseño hasta el despliegue en los entornos, y también trata el tema de la participación del consumidor mediante el portal para desarrolladores, que incluye el concepto de autoservicio, y es crucial para escalar una estrategia de APIs. Hay que tener capacidades de autoservicio. Entonces, esa sería la punta del iceberg. Pero debajo de la superficie hay muchas cosas que hacen que la información llegue al consumidor y de una manera segura. Entonces, otro pilar de la plataforma es nuestra solución de Identity Access Management, gestión de identidades, mediante el producto Identity Server. No hay forma de hablar de publicación de APIs, de Open Banking, sin hablar de seguridad, seguridad de la información, sin hablar de gestión de acceso. Entonces, el Identity Server es una solución de CIAM completa, Customer Identity Access Management completa, y que implementa varios estándares de mercado que le permite construir una solución interna de single sign-on o una federación con otros proveedores de identidad. Y con respecto al Open Banking, esta es la caja que implementa los estándares de seguridad. Por ejemplo, el OpenID, cuando hablamos de OpenID Connect, de FAPI, esta es la caja responsable por implementar estos conceptos, además del tema de gestionar los consentimientos que son vinculados a las identidades, el tema de la autenticación fuerte y adaptativa de los clientes. Este sería el producto responsable por estos conceptos. Y el otro pilar sería la capa de integración interna, y también es conocido como Enterprise Service Bus, y es uno de los productos más antiguos de WSO2, y que provee una serie de conectores para varios protocolos, y sería la forma de integrar la capa de API Management con la capa de sistemas internos, y este pilar, Enterprise Integration. Y sin embargo, a pesar de que sea importante, no es un pilar obligatorio en esa solución de Open Banking, porque se podría conectar con soluciones existentes de ESB del banco, de Enterprise Integration del banco. ¿Okay? Entonces, es importante también comentar que todos estos componentes pueden desplegarse en la nube, on-premises, en contenedores, como quieran. Y encima de esos pilares se construyó la solución de Open Banking, la oferta de Open Banking en WSO2. Y en resumen, el mensaje del producto es que se simplifica y se acelera el éxito de proyectos de Open Banking, ofreciendo aceleradores de cumplimiento que implementan los estándares globales. ¿Okay? Entonces, profundizando un poco más en los componentes, los componentes de la solución, a la derecha podemos ver un resumen de estos componentes, y que de hecho no se limitan a estos debido a las capacidades de extensión del producto. El producto es extensible y decimos que es un cuadro que aún no ha sido completamente pintado. Y sin embargo, esto no sería una limitación, sino que forma parte de las estrategias de localización del producto. Porque de hecho existen variaciones en las regulaciones de Open Banking en cada país, y por eso la arquitectura del producto permite personalizar lo que llamamos de la última milla, ¿sí? Y es donde tú vas a extender la plataforma para adaptarla a las regulaciones locales, ¿sí? Y lo que está haciendo WSO2 es, nosotros estamos capacitando a los equipos de desarrollo de sus socios locales, sus socios comerciales, socios de servicios también,
para que adapten el producto a los requerimientos locales. Porque de hecho son las mejores personas porque conocen muy bien la industria local y reconocemos que la innovación proviene de una comprensión profunda de los mercados, de las culturas y de los comportamientos locales. Entonces, de hecho, nuestros socios locales son las mejores personas para hacer esta localización. Pero lo que se ha identificado a partir de los estándares tecnológicos que están siendo demandados por Open Banking en todo el mundo, la plataforma se ha incorporado en diferentes componentes técnicos que van a acelerar estas personalizaciones. Entonces, cuando hablamos de gestión del consentimiento del usuario, el corazón, el motor de la gestión del consentimiento del usuario ya está disponibilizado en la plataforma. Cuando hablamos de seguridad de datos, el compliance con protocolos de seguridad como el FAPI ya está involucrado en la plataforma. Capacidades de integración con sistemas de detección de fraudes, analytics, integración con los sistemas de core bancario, el portal para desarrolladores, API Marketplace, incorporación automática de terceros, que son las fintechs, los bancos que van a conectar en su plataforma, y el soporte para API Premium. API Premium sería APIs adicionales. O sea, la plataforma no te limita a exponer solamente APIs de cumplimiento obligatorio. Es una API gateway, entonces tú puedes utilizarla para exponer APIs adicionales y monetizarlas, por ejemplo. Hay capacidad de monetización. Esa sería la oferta de también. Y sí, esa sería. Y aquí lo que sería una ruta típica de proyectos de Open Banking. Nosotros de WSO2 ofrecemos no solo la tecnología, mas também hemos ayudado a los bancos a través de servicios de consultoría, de servicios profesionales para la implementación de Open Banking. Y definimos un proyecto de Open Banking como una ruta y que hay puntos de referencia. Y como uno de los primeros puntos es que hacemos un workshop de diseño para comprender el ecosistema actual. Lo que comenté, hay que comprenderlo y desde ahí derivar los requisitos de integración. Y en esta etapa se produce el documento que contiene la solución de negocio, contiene un modelo de arquitectura de implementación y de seguridad. Y entonces empieza la fase de implementación, pero antes, para aprovechar los verdaderos beneficios de esta fase de implementación, se sugiere que la cultura bancaria interna debe cambiar, o sea, los equipos deben adoptar una mentalidad diferente y evolucionar hacia equipos ágiles, empoderados, independientes. Y WSO2 ha ayudado a otros bancos con este cambio cultural, organizando la nueva estructura de equipos, promoviendo sesiones de Lunch and Learn, workshops, hackathons y creando un entorno de colaboración recíproca, impulsando la comunicación y el intercambio de experiencias y aprendizajes. Y además viene la fase de pruebas, entonces WSO2 también ayudará a los bancos a desarrollar una estrategia de prueba. Estou compartilhando suas experiências na construção de produtos de classe mundial que são utilizados em todo o mundo, em muitas verticais da indústria. E também brindaremos apoio durante o Go Live. E a ruta não se detiene uma vez que se logra o cumprimento do documento unicamente, se detiene depois do Go Live. Então, o WSO2 ajudará o banco a extender a plataforma más allá de la normativa, más allá del documento, y va a compartir patrones y tendencias que se siguen en otras regiones, información sobre nuevos modelos de negocios,
etc. E este seria o modelo de um workshop de desenho, quienes são os participantes involucrados. Involucramos um sponsor do projeto, os arquitetos empresariais, o liderazgo técnico, arquitetos de etapas de segurança. E aqui seriam os pontos a serem abordados. Hacemos uma revisão de seu ecossistema tecnológico, seus sistemas, a madurez técnica, as capacidades do banco, uma revisão da arquitetura de despliegue e a estratégia de cumprimento, se é só o cumprimento com o desenvolvimento ou se há plano de extender e explotar mais benefícios mais adiante também. E de aí saem os artefatos desta análise, deste workshop de desenho, que é um documento de arquitetura de solução, os casos de uso, um plano de projeto, estratégia de prueba e tudo. E um destaque para o tema de câmbio cultural, que é um dos aspectos mais importantes. Os equipos do banco devem sair da mentalidade funcional do banco e adotar uma cultura que seja mais cercana à de uma startup. E generalmente estes equipos estão formados por pequenas células que a su vez estão compostas por pessoas que têm um forte conhecimento do domínio, ideias inovadoras, são equipos empoderados. E uma vez que criamos estes pequenos equipos, necessitamos construir espaços e dar-lhes tempo para a incubação, generar ritmo e impulso para estes equipos. E compartilho aqui um pouco das lições aprendidas, algumas das principais lições aprendidas que hemos visto nestas diferentes implementações, os aprendizajes clave que hemos. Uno es que los bancos luchan con los sistemas tradicionales, los sistemas heredados. Disculpa. Que sistemas que se han introducido por razones históricas, pero que son obsoletos y difíciles de mantener. Y por eso hay que construir sistemas adicionales o integración adicionales en torno a ellos. Pero aunque hay sistemas que tienen problemas que son difíciles de mantener, la experiencia dice que debemos reutilizarlos para alcanzar una mayor eficiencia. Y eso es lo que hace que sea muy difícil encontrar una solución de dependencia que sea estándar, que sea como un plug and play. O sea, hay que observar el ecosistema y mapear lo que se puede usar y se debe adaptar. O sea, un producto, una herramienta no reemplaza la experiencia y el conocimiento del dominio, del negocio, ¿sí? Y entonces no debemos comprar solamente una herramienta, debemos comprar también la experiencia en implementación de proyectos en esta industria. Y por supuesto hay muchos problemas culturales que hemos visto, entonces hay que cambiar la cultura. Aquí es un punto importante, es que en la mayoría de los casos los bancos adoptan una mentalidad de solo cumplimiento de la normativa. Sin embargo, si miramos con atención, el Open Banking se trata de una transformación digital. Y los bancos deben comprenderlo y trabajar para alcanzar este objetivo también. Y nosotros podemos ayudarles con eso. La transformación digital es uno de los pilares de nuestro negocio y buscamos siempre acelerar la ruta de transformación de nuestros clientes.
E com respecto às oportunidades mais allá do Open Banking, mais allá da normativa, ou seja, como explotar e aproveitar o potencial deste ecossistema, desta comunidade que se construyó alrededor de la plataforma. De acuerdo con las experiencias, su negocio ofrece una cartera de APIs que expone datos relevantes y confiables. Se observará una búsqueda y adopción muy rápida a estas APIs. Y cuanto más rápida sea la adopción, más canales de ingresos se abrirán en potencial. Me explico. Se puede agregar valor a la plataforma de Open Banking exponiendo APIs adicionales que van más allá de los requerimientos de Open Banking y monetizarlas. O agregando a las APIs de limite de compliance atributos adicionales o recursos adicionales y solamente los consumidores que pagan un plan de utilización X van a tener acceso, por ejemplo. Entonces, esa sería una de las oportunidades. Igual, las APIs se pueden exponer en otros protocolos como gRPC, GraphQL, APIs asíncronas que brindan soporte para crear experiencias más dinámicas. Entonces, sus consumidores que están interesados en estos protocolos adicionales, en brindar una experiencia más dinámica, podrían pagar para tener acceso a estos. Y claro que hay que comprender el uso y identificar las demandas de su comunidad, pero hay que ser creativo, pero no hay límites aquí para la creatividad. Y con un ejemplo más concreto, les traigo un escenario que es, los bancos tienen en sus manos un tesoro, que son los datos que capturan con sus interacciones con sus clientes a lo largo del tiempo, a lo largo de la relación. Entonces, tomemos como ejemplo un registro de transacción y observamos que en este registro se captura un ID, un tipo de transacción que identifica si es una transacción de débito, si es una transferencia, si es un pago. Hay una descripción, hay un código del facturador, hay un código que identifica el comerciante y varias fechas de la vida de la transacción, además del valor de las transacciones también. Entonces, una vez recopilados estos registros de transacciones durante un periodo de tiempo y obviamente una vez que se eliminan los datos de identificación personal, se mantiene un tesoro absoluto. Y con Open Banking también puede capturar datos de otros bancos, ¿sí? Mediante el consentimiento del usuario final. Entonces, analizando estos datos, podemos identificar patrones como el comportamiento del consumidor, los patrones de inversión individuales, podemos identificar las elecciones del consumidor y las relaciones del consumidor. Entonces, podemos aplicar estos patrones para habilitar una evaluación crediticia en tiempo real, soluciones de préstamos inteligentes y soluciones para la administración de patrimonio, por ejemplo. Y por supuesto podemos crear APIs en torno a estas capacidades y convertirlas en canales de ingreso. ¿Sí? Y al final todo se reduce a cómo mejorar la participación del consumidor y la búsqueda por proporcionar una experiencia de usuario diferenciada, que sea diferenciada. Entonces van a comprender cómo se comportan sus consumidores y optimizar las rutas, desde cosas simples como revisar el estado de cuenta hasta solicitar un préstamo, por ejemplo. Entonces, mi punto es, la experiencia del usuario va a ser decisiva para retener al cliente y agilizar la incorporación de nuevos clientes.
Y sé que eso no es una novedad para ustedes, pero quiero enfatizar que en el contexto de Open Banking, la batalla por el cliente se ganará cada vez más cuidando cada detalle en la experiencia del usuario. Entonces, el tema de uso de análisis cognitivo, utilizando tecnologías inteligentes como el Deep Learning y Machine Learning, que van a poder, que permiten extraer datos relevantes para mejorar la calidad y la eficiencia en los procesos de toma de decisiones, y además ayudará en sistemas de detección de fraudes en las transacciones, y mitigará el riesgo, impulsando soluciones de inteligencia artificial, como los robots advisors y cosas de tipo. Muchas otras cosas. Hay un gran camino adelante. Y esto sería lo que tenía para hoy. Gracias por su tiempo y quedo a su disposición para preguntas y comentarios. Lucas, es contigo. Perfecto, muchas gracias, Marcio. Pues mira, nos están haciendo una serie de preguntas. Si quieres te las voy enunciando. Mira, nos están preguntando, Marcio, ¿por qué toma tanto esfuerzo y tiempo adoptar la política de Open Banking? Marcio. Estaba en multi. Perdón, perdón. Perdón, nada te preocupes. Nos preguntan que Eh, ¿por qué toma tanto esfuerzo y tiempo adoptar la política de Open Banking? ¿Por qué toma tanto esfuerzo y tiempo adoptar la política de Open Banking? Todas las iniciativas actuales tienen los mismos parámetros por requerimiento. De hecho, no. Hay variaciones, como he comentado, hay variaciones de especificación en cada país. Y como un ejemplo aquí de Brasil, el órgano regulador está definiendo los patrones y yo diría que esto es la fase que está tomando más tiempo, la definición tecnológica, las definiciones de seguridad. Y estamos basados en el modelo de Reino Unido. Entonces, esto está acelerando nuestra comprensión, pero hay diferencias, ¿sí? Entonces, contestando esta pregunta, no tienen los mismos parámetros o requerimientos. Hay variaciones y por eso la arquitectura del producto de AWS les permite personalizar esta última línea, ¿sí? Pero además, aparte de estos temas tecnológicos, hay temas culturales, hay parque de sistemas internos del banco que hay que comprenderlo, hay que adaptarlos. Y yo diría que el mayor esfuerzo sería en esa fase de conocimiento de las capacidades internas del banco y de los sistemas internos del banco para integrar una capa de gestión de APIs. No sé si contesté la pregunta. Eh, la próxima, ¿hay una Sí. otra pregunta? Sí. En mercados donde no existen iniciativas de Open Banking, mayoría en Latinoamérica, ¿cuál sería el beneficio de implementar sistemas o herramientas que presentamos? Comenté algunos impulsores de las iniciativas de Open Banking en el principio de la presentación. Y mencionaría que es una oportunidad de mejorar la experiencia del consumidor y promover una competencia más justa entre este universo financiero, porque estamos estandarizando forma de comunicación entre las partes y también estamos poniendo el consumidor al centro de la interacción. O sea, los datos pertenecen a los consumidores finales. Entonces, con eso hay varias oportunidades de nuevos negocios, de innovación, de nuevas compañías de fintechs que van a compor este mercado, esta industria para tornar, enriquecer la experiencia de todos. ¿Sí? Más opciones también, por ejemplo, más opciones
que son más opciones para el consumidor final, yo diría. Ok. Luego, a ver si podríamos compartir algunos ejemplos de autenticación fuerte y cumplimientos de la GDPR y PSD2. Biométricos adaptativa. No sé si quiere una demostración o ejemplos, pero con la herramienta de WSO2 se puede implementar el multiple factores de autenticación. Podemos armar una demostración, Lucas, después, si el cliente quiere. Sí, luego nos pondremos en contacto con ellos para demostraciones. Otra pregunta, ¿está adaptado para el cumplimiento de la gestión de consentimientos y derecho al olvido? Sí, como he comentado, hay un motor de gestión de consentimiento que está muy conectado con la gestión de identidades. ¿Sí? Hay un motor principal para cumplir con este requerimiento, pero sin embargo hay también capacidad de extensión, de personalización. ¿Sí? Entonces hay que comprender primero, hemos hecho un trabajo de entendimiento acá en Brasil, como dando Brasil como ejemplo, un entendimiento de lo que el órgano regulador y nuestra ley de protección de datos está solicitando. Hay que entenderla y lo mismo va a pasar en México. Y para mapear lo que vai ser necessário adaptar a la plataforma, ¿sí? Entonces diría que el core de la gestión de consentimiento es como una cosa más estándar entre los países, pero siempre hay diferencias, variaciones que se van a ser personalizadas en esta capa de localización del producto, ¿sí? Entonces, como comenté, a WSO2 está desarrollando, está capacitando a sus socios de servicios locales para desarrollar estas personalizaciones. Perfecto. Preguntan, ¿cuánto ha sido la implantación más rápida de WS2 Open Banking que se ha realizado? Digamos, ¿en cuánto tiempo, entiendo yo, que se hizo la implantación? Yo no tengo este número concreto ahora, pero puedo a contestar. Lo que tengo conocimiento fue como 3 meses de implementación. 3 meses. Sí, pero yo no tengo información de todos los proyectos, todas las iniciativas que están sucediendo en todo el mundo, pero diría que como 3 meses. ¿Sí? Pero que depende bastante del banco, del ecosistema del banco, de las capacidades del banco también. Claro. Nos hacen otra pregunta más. Marcio, ¿qué ocurre cuando el regulador, con el transcurso del tiempo, va evolucionando las APIs y los requerimientos? Esto sería el tema para esta capa de localización. No sé si estoy compartiendo mi pantalla ahí, aún. Sí. Sí, va a estar. Sí, es una preocupación, es una muy buena pregunta. Y por eso la arquitectura del producto permite la personalización de la última milla. Entonces es una decisión del cliente que quieren evolucionar la plataforma o tercerizar, o sea, utilizar un socio de parceiro y un socio de servicio para hacer esto. ¿Sí? Pero las evoluciones de los requerimientos no van a el producto core de WSO2 no va a ser un impeditivo para evolucionar la plataforma. O sea, tú no quedas dependiente de WSO2 para evolucionar los requerimientos de la plataforma. El cliente puede desarrollar la capa de localización o un parceiro o un socio de servicio. Gracias, Marco. Otra pregunta. ¿WSO2 puede enfocarse a la parte educacional? Y si es sí, ¿qué herramientas de WSO2 se usan? Hombre, yo si quieres, bueno, le puedo responder aquí a la pregunta.
Marcio. La parte educacional, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, WSO2, tenemos instalado en una institución de gobierno, es en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, y tenemos prácticamente toda la suite de WSO2. Tenemos desde la parte de gestor de APIs hasta el Enterprise Service Bus, que es el Enterprise Integrator, y el gestor de identidades. Entonces, se pueden usar todas las herramientas en la parte educacional. Claro, claro, claro. Hay Claro, oportunidades para sí, la parte, es la industria educacional, ¿sí? Si estoy entendiendo eso bien. es. Ah, ok, De claro, hecho, claro. claro, de hecho, ellos te puedo comentar que desde esta institución de gobierno tienen más de 1 millón de usuarios por ejemplo, para el gestor de identidades, que sí que nos comentan en muchos clientes nos comentan si cobramos por número de usuarios y no cobramos por número de usuarios. En este caso, en la SEP tenemos más de 1 millón de usuarios y aquí no varía el precio Es en la correcto, SEP. es correcto, es Eso correcto, es, ¿no? eso es. A diferencia de pues, otros competidores que nos hemos podido encontrar en el mercado, que sí cobran por número de usuarios. Y claro, pues imagínate la SEP, pues son todos los profesores, ¿no? Aquí en la República de México. Correcto. No cobramos por la Sí. cantidad de usuarios. No sé si tengáis alguna pregunta más. Bueno, veo que ya el tiempo estamos ya un poco justos. De todas maneras, bueno, si a alguien se le ha quedado alguna pregunta, una consulta o alguna duda, yo me voy a ir poniendo en contacto con cada uno de ustedes, ¿vale? Y pues si quieren que luego les hagamos una demo, una demostración, una presentación un poquito ahondando más en detalles, pues con gusto, ¿vale? Entonces, a partir de la semana que viene me estaré poniendo en contacto con cada uno de vosotros. No sé, claro que sí, sí les podríamos Marcio, nos dicen a ver si les podríamos compartir la presentación. Sí, sí, yo creo que sí. Ujú. Claro, sin problema. Y de hecho, pues bueno, ya les digo que me pondré en contacto con ustedes y les haremos una presentación más a detalle, incluso si quieren una demostración de las soluciones. ¿Vale? Pues nada, no sé, Marcio, si tengas alguna cosa más que comentar. No, es todo para hoy. Gracias a todos. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar y nada, me iré poniendo en contacto con cada uno de ustedes para ir cerrando reuniones o ver algunas preguntas que tengan o algunas dudas o lo que sea. ¿Vale? Pues muchas gracias y nada, que tengan buen día. Buen día, Gracias, muchas Marcio. gracias a todos. De nada, Luz.